Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Con el doctor Lacalle, doctor en Economía, profesor de Economía Global y Finanzas, gestor de fondos de inversión entre múltiples títulos, considerado uno de los economistas más influyentes del momento. El doctor Daniel Lacalle nos atiende desde Europa. Doctor, muy buenas noches para usted, buenas tardes para los oyentes acá en el sur de Florida. Muy buenas tardes a todos los amigos de Florida. ¿Se encuentra en España? Sí, en España estoy, sí. Qué bien. Doctor, desde su punto de vista y por supuesto aprovechando la geografía, porque no es lo mismo ver el conflicto Rusia-Ucrania desde Estados Unidos que verlo desde Europa, ¿cómo ve lo que está ocurriendo? ¿Cómo ve las medidas que ha tomado Donald Trump y que fueron de gran interés y de gran reverberancia el viernes pasado cuando Zelensky vino a la Casa Blanca a firmar el acuerdo de minerales que no se terminó firmando por todo lo que ocurrió que ya el mundo entero conoce? ¿Cómo se ve desde Europa y qué consideraciones nos puede dar? Bueno, en Europa en general, obviamente, la posición con respecto a la guerra de Ucrania es muy emocional. Por ejemplo, en España, donde yo vivo, han venido más de 20.000 refugiados de Ucrania. Por lo tanto, la posición sobre la guerra de Ucrania tiene muchísimo, interés social, además del político y económico. Lo que la gente aquí comenta con más regularidad es intentar entender la importancia del acuerdo de minerales. El acuerdo de minerales tiene un factor para mí esencial, que es el que va acompañado de un acuerdo de seguridad y que eso facilitaría muchísimo una solución a un conflicto, a una guerra terrible, ¿no? Que lleva ya más de 300.000 personas fallecidas, asesinadas, ¿no? Y por lo tanto el acuerdo de minerales era un elemento esencial y por eso es tan importante que se reconduzcan las conversaciones entre el gobierno de Ucrania y la administración Trump para que eso vuelva a ponerse encima de la mesa y no continúe una guerra que es devastadora, ¿no? Pero además me parece que tiene inclusive hasta un doble beneficio, porque esos minerales que tal vez hace 20 o 30 años no tenían un gran uso en tecnología, no tenían un gran uso en el desarrollo industrial, hoy en día sí lo tienen. Claro. Muchos de los minerales de los que estamos hablando, que son minerales que ni siquiera el ciudadano común y corriente ha escuchado nunca hablar, porque están sepultados ahí en el fondo de la tabla periódica de elementos con nombres rarísimos, berilio y cosas así. Esos minerales hoy en día se están utilizando desde la fabricación de un teléfono celular hasta un cohete intercontinental, un submarino nuclear, o elementos de medicina nuclear, medicina para hacer tratamientos genéticos y demás, donde estos minerales se utilizan para cuestiones en el microcosmos. Entonces, aquí tiene un beneficio desde mi punto de vista doble. No solamente Estados Unidos los va a comprar, Ucrania va a tener un cliente formidable, sino también Estados Unidos va a negarle a China la capacidad de poder el día de mañana hacer una oferta monetaria por esos minerales. Lo mismo que pasó con el petróleo de Canadá, que debía haber venido para acá por el oleoducto XL, era un petróleo que íbamos a refinar acá en Estados Unidos, pero que ahora, como Biden suspendió la construcción del oleoducto, y eso está en veremos, ese petróleo, evidentemente, Canadá lo va a colocar en el mercado mundial y los chinos pudieran terminar haciéndose con él. Claro, ese es el gran elemento que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? Me parece absolutamente clave lo que usted acaba de decir del doble beneficio. Por un lado, el contar con un socio estratégico y que gestione esos recursos, como es Estados Unidos, es excepcionalmente bueno para Ucrania. No podemos olvidar que en Ucrania una de las lacras que han sufrido durante muchos años es la corrupción.
Entonces, tener a un socio estratégico como es Estados Unidos, lo que hace es garantizar que la cantidad más importante de los fondos que se generen con la comercialización y el desarrollo de esos recursos lleguen a los ciudadanos ucranianos y sirvan para una reconstrucción y para mejorar la vida de todos. Y el segundo factor es el geoestratégico. Uno de los graves errores que se están cometiendo en muchas ocasiones por parte de algunas administraciones, como la de Trudeau o como las administraciones de algunos países de la Unión Europea, es que con un mal llamado medioambientalismo, lo que están literalmente dando es el futuro a un país tan importante y y que tiene una posición de confrontación con respecto a Occidente como es China. Entonces, yo creo que esos dos factores son muy importantes. Hay un tercero también muy importante. La Unión Europea tiene un proyecto de descarbonización y de transición energética que no se puede dar sin estas tierras raras. Las energías verdes, el desarrollo del vehículo eléctrico, etcétera, no se puede dar sin estos materiales. Por lo tanto, habría un beneficio para todos los países que van a estar involucrados y también para la Unión Europea. Yo creo que eso es esencial entenderlo y también entender que en el momento en el que, porque una de las preocupaciones del presidente Zelensky y de algún mandatario europeo es que este acuerdo no venga con una garantía de seguridad. No, esto tiene ya la garantía de seguridad porque al entrar Estados Unidos en ese acuerdo, Estados Unidos ya es digamos, si hay algún tipo de conflicto, ya no es un conflicto local, es un conflicto con Estados Unidos, con todas las implicaciones que ello tiene, como podemos saber, por ejemplo, pues con el caso de países como Emiratos Árabes o como Arabia Saudí. Creo que podemos hacer una comparación, por ejemplo, con lo que ocurrió en Kuwait. Las Exacto. inversiones que tenía Estados Unidos petroleras en Kuwait en 1990-1991, cuando de pronto Saddam Hussein cruza la línea fronteriza, invade, y la reacción de Estados Unidos con el presidente Bush padre fue para desalojarlo porque había una situación estratégica para los Estados Unidos y para el mundo occidental. En este caso, salvando las distancias geográficas y de aquello era petróleo, estos son minerales raros, pero más o menos podríamos decir, bueno, si Estados Unidos está ahí en un proceso Claro. de prospección y de geología y de minería, los rusos no van a poder invadir nuevamente. Efectivamente, y además no solamente funciona como un freno doble, ¿no? No solamente un freno con respecto a las posibles intenciones de continuar avanzando sobre Ucrania, sino que funciona como un freno absoluto con respecto a si hubiese alguna de esas preocupaciones que se tienen legítimamente en algunos países que se liberaron del yugo soviético. Obviamente hay algunos países que dicen, oiga, a ver si van a después ir a Polonia o a Lituania o a Estonia, ¿no? Pues claramente eso ya funciona como un freno muy importante. Eso es lo que hay que explicarle a los ciudadanos y a los países europeos y a los gobiernos europeos, que no es un acuerdo, digamos, una pura transacción comercial como se ha intentado vender en algunos medios de comunicación, sino que es un acuerdo esencial para garantizar que esto no termine en una tercera guerra mundial, claro. Hay propuestas que se han manejado en los últimos días por parte del primer ministro británico, del presidente de Francia, Macron. Hoy mismo Zelensky decía que él estaba dispuesto a una tregua marítima y aérea, donde no hubieran bombardeos ni hubieran ataques en el mar Negro, por lo menos de 30 días para dar comienzo a una mesa de negociaciones. Desde el punto suyo europeo, ¿qué se escucha? ¿Qué cree usted que pudiera degenerar en esto?
Bien, la propuesta de Reino Unido es una propuesta que es complementaria, y así lo dijo el primer ministro Keir Starmer, a continuar cooperando y tener el apoyo 100% de Estados Unidos. Es decir, no es una propuesta individual y de separación. Aquí en Europa hay muchos medios de comunicación que están intentando, digamos, vender una especie de solución europea que no tenga en cuenta a Estados Unidos. Eso es imposible. Eso es imposible de todo plano, ¿no? Entonces, la propuesta de Reino Unido es una propuesta complementaria a lo que ha propuesto el presidente Trump, y además el primer ministro británico ha sido muy claro diciendo que siempre tendría que tener el apoyo y la firma y la aquiescencia de la presidencia de la administración Trump. En el caso de las otras propuestas, la verdad es que el resto de propuestas son muchísimo más complicadas. Son muchísimo más complicadas. La propuesta del presidente Macron es una propuesta que inmediatamente ha sido considerada por el régimen ruso como una declaración de guerra. Entonces, yo creo que todo esto al final, yo creo que lo que va a ocurrir es que lo que vamos a ver es que como poco a poco van confluyendo las posiciones de los distintos países, al final son todos socios en la OTAN, van a confluir todas las posiciones, y al final yo creo que el acuerdo que propuso el presidente Trump y el acuerdo de minerales van a ser, digamos, los pilares fundamentales. El hecho de que el propio presidente Zelensky haya dicho de una manera absolutamente clara que quiere la paz y que quiere un acuerdo y que quiere sentarse a la mesa de negociación y firmar el acuerdo de minerales, yo creo que es un mensaje también muy positivo. Le voy a hacer una pregunta que por supuesto trasciende su campo de estudio, que es la economía. Esto es más bien algo de política, de geopolítica, pero le pregunto más o menos su manera de ver esto, su opinión personal, por supuesto. ¿Cuán interesado cree usted que esté Vladimir Putin en buscar la paz? Porque por un lado hay quienes dicen que Rusia está paralizada económicamente, que su ejército y sus fuerzas armadas han sufrido una degradación muy severa en el campo de batalla, pero aparte de eso una pérdida de imagen, porque aquel gran ejército soviético que todo el mundo temía no ha podido concretar una guerra con un país pequeñito. Eso por un lado. Y por el otro lado tiene 200.000 millones de dólares o de euros congelados en bancos europeos y un cierre de mercado bastante general. Pero por otro lado, hay quienes dicen que no, que Putin no tiene absolutamente ningún interés en sentarse en una mesa de negociaciones porque sabe que pudiera tener al final del túnel una victoria aplastante en Europa. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que es el momento precisamente de hablar de negociaciones, porque el principal socio de Rusia, que es China, sabe que no va a haber una victoria total y que esto puede llevar a mucho, mucho tiempo, y obviamente eso termina con erosión en las relaciones de todo tipo, ¿no? Y yo creo que desde luego es una situación muy complicada, y yo creo que desde luego el régimen ruso lo que sí ha demostrado es que puede aguantar mucho tiempo la guerra, pero que la victoria, digamos, sencilla, rápida y contundente que anunciaba, pues claramente no está ocurriendo. Entonces, si vamos poniendo entre los mensajes maximalistas que llegan más cercanos los análisis a la realidad, lo que vemos es que es el momento en el que el socio de Rusia, China, puede forzar a que haya una negociación que sea buena para Ucrania y que sea el final de una guerra que claramente se ha enquistado, eso es incuestionable. Pasemos un poco a hablar de la llegada de Trump y lo que esto significa, ¿no?, para las relaciones internacionales y sobre todo para la relación con la Unión Europea. Ayer le comentaba yo a los oyentes que recién comencé mi carrera universitaria hace muchísimos años
tuve que leerme un libro muy interesante que en inglés se llama se llama Winning Through Intimidation. Lo tomé como parte de una clase de ventas. Winning Through Intimidation era lectura obligatoria para todo el que tuviera que vender algo, vender carros, vender seguros, vender bienes inmobiliarios. Y yo estaba en cuestiones inmobiliarias en esa época y tuve que leerme este libro. Y estoy seguro que Trump tiene eso marcado en su código genético. La victoria a través de la intimidación, de la coacción, de amedrentar al adversario. Lo ha hecho durante toda su vida empresarial. Lo hizo inclusive cuando era el presentador de un programa estelar acá de televisión, que se veía mucho. Y aparentemente, The Apprentice, ¿no? Exactamente, The Apprentice, y ahora lo ha llevado a la presidencia. El que no entienda esto, el jefe de Estado o el presidente de otro país que no lo entienda, está llamado a tener grandes encontronazos, porque una cosa es lo que Trump fanfarronea y otra es lo que está dispuesto realmente a ejecutar hasta el final. Ahora mismo hoy, no sé si usted se ha enterado, hace un rato, pues conversó telefónicamente con la presidenta de México y han acordado postergar por 30 días más la implementación de las tarifas arancelarias. Y probablemente 2 o 3 días antes vuelvan a conversar y vuelvan a postergar, porque realmente él lo que quiere es lograr de México algo que hasta ahora ningún presidente mexicano había entregado. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que el concepto transaccional es muy evidente. El presidente Trump es un negociador. Y es un negociador que en el caso de la Unión Europea, en muchos casos viene primero de un jarro de agua fría, ¿no? Pensemos en las cosas que se han conseguido, ¿no? Se ha conseguido, por ejemplo, que la Unión Europea se despierte y lance un programa muy ambicioso de rearme, que se llama el Plan Rearme, ¿no? Y de una inversión de 800.000 millones de euros. Bueno, pues eso ya es algo importante que se ha conseguido. Pero lo logró gritándoles en la cara: si no lo hacen, no cuenten más conmigo. Claro, ahí está lo que no gusta tanto en el debate político, no gusta nada, son las formas. Son las formas. Sí. Pero sí es verdad que al final, si vamos a la primera administración, 2016-2021, también tenemos la evidencia de que de que se llegan a acuerdos que son positivos para todos. Por ejemplo, yo creo que los aranceles se van a negociar y que los aranceles que se van a quitar, los aranceles contra la Unión Europea, y se van a quitar los aranceles, muchos aranceles que tiene la Unión Europea contra Estados Unidos. Yo creo que con respecto a la defensa y al gasto militar en la OTAN, esto ya es un avance muy, muy, muy importante. Por lo tanto, yo creo que sí, es claramente un proceso de negociación constante y en el que winning through intimidation es parte de esa estrategia, pero siempre desde el punto de vista de llegar a acuerdos, no desde el punto de vista de simplemente pues rupturas. No, lo está demostrando con México, lo va a demostrar también con Canadá, con la Unión Europea y con todos sus socios. Yo creo que hay un ejemplo claro que hemos vivido hace unos días. Y fue desde el momento en que él asume la presidencia, le da un ultimátum a Hamás. Los israelíes llevaban haciendo todo tipo de presiones militares y negociaciones a través de Qatar y a través de Egipto o Turquía y no habían logrado absolutamente la liberación de un solo rehén. Y Trump llega y les da un ultimátum, les dicen: si para el día 20 de enero, cuando yo asuma, ustedes no han liberado los rehenes, lo que les viene encima es el infierno. Bueno, pues claro, concretar el infierno después de lo que han hecho militarmente los israelíes era un poco difícil. Sin embargo, parece que el mensaje caló y tuvo algún tipo de resonancia porque empezaron a liberar los primeros rehenes. Atribuírselo a la suerte yo creo que sería injusto. Yo creo que fue una presión directamente atribuible a la forma en que Donald Trump amenazó. Pudiera ser una exageración de su parte, pero al final logró un resultado que ya hay decenas de rehenes que están reunidos con su familia hoy. Yo creo que eso es clave, entender que esa postura de presión siempre tiene como objetivo que haya un resultado inmediato que sea positivo.
Y vamos a ponerlos punto por punto, ¿no? Pues caso de la Unión Europea. Hoy la Unión Europea se ha despertado y lanza un plan de reinversión en defensa. En el caso de Hamas, muy importante, vamos, importantísimo, porque son personas que han estado secuestradas durante meses y meses, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Venezuela, también me parece muy importante haber hecho inmediatamente un cambio radical con respecto a la política de facilitar las transacciones petroleras con el régimen de Maduro. Yo creo que es cierto, y no lo podemos negar, que en los medios de comunicación, pues esas formas no gustan, ¿m? Pero claro, cuando dice el presidente Trump, vamos a hacer en Gaza un resort, ¿eh? Inmediatamente todos los medios de comunicación dicen qué salvajada, cómo se le puede ocurrir una persona pensando en hacer hoteles en un sitio donde está matando a las personas, etcétera, etcétera. Inmediatamente lo que se da cuenta las personas que le conocen y que entienden lo que usted perfectamente ha comentado, es que él lo que está lanzando son mensajes que dicen a la otra parte, mucho cuidado, que esto es lo que puede pasar. Y entonces luego vienen resultados, y resultados que son positivos para todos. Es un presidente que en su primer mandato no inició ninguna guerra. Es un presidente que en su primer mandato empezó a poner una solución que ahora hasta que el propio presidente Zelensky reconoce, ¿no? Porque antes no recibía ningún tipo de ayuda. Es decir, yo creo que, bueno, y que ha sido también, se le critica ahora de manera interesada, pero no podemos olvidar quién ha sido el presidente que acabó con el grupo de guerrillas ruso, quién ha sido el presidente que acabó con la utilización de las milicias para intereses del régimen de Rusia, etcétera. Todo eso lo ha hecho Donald Trump desde esa negociación, desde posturas que efectivamente no son de diplomacia europea, pero es que la diplomacia europea no ha funcionado bien, y yo creo que tenemos que ser lo suficientemente humildes en la Unión Europea para darnos cuenta de que tenemos que buscar, digamos, a veces para conseguir diamantes, para conseguir diamantes hay que apretar. Doctor Lacalle, durante el gobierno de Barack Obama, durante, yo diría, casi los 8 años de Barack Obama, tal vez 6 años y medio, se hacían bombardeos selectivos del Califato Islámico, y sí, los abogados de la Casa Blanca y del Departamento de Defensa habían ordenado a los artilleros y a los pilotos de guerra que no podían bombardear a nadie que tuviera pinta de civil, solamente uniformes militares. Pues tan pronto los terroristas musulmanes se enteraron de eso, los convoyes estaban siendo conducidos y siendo dirigidos por personas que no llevaban uniforme, estaban vestidos como usted o como yo. Entonces el avión sobrevolaba, mire, aquí vamos, tenemos las coordenadas para bombardear. ¿Cómo están vestidos los señores? No llevan uniforme de civil, regresen a puerto, regresen al aeropuerto, no bombardeen. Claro. No pudimos lograr ningún avance militar contra el Califato Islámico durante 6 o 7 años. Llegó Trump y en 30 o 40 días acabó con aquello y no quedó allí donde amarrar un chivo. Es que parece mentira que a día de hoy no recordemos que el Califato Islámico se consideraba la mayor amenaza mundial y que iba a ir tomando país tras país hasta convertirse en una especie de imperio del terrorismo. Y se acabó. ¿Se acabó? Pero se acabó rápido. Claro, y eso es lo importante. Yo creo que lo importante es entender que yo creo que muchas personas también en Europa, aunque debo reconocer que en Europa la posición con respecto al presidente Trump suele ser bastante exagerada, porque los medios de comunicación de cualquier línea editorial, sean de izquierda o de derecha, suelen ser bastante negativos con los presidentes cuando son republicanos, con los presidentes estadounidenses. Y yo recuerdo, cuando yo era chico, cómo los medios hablaban de Reagan como si fuese lo peor. Y claro, yo viajaba a Estados Unidos y decía, pues yo lo que no es así. Es que
Claro que la gente en Estados Unidos está encantada. Entonces yo creo que estamos en un proceso ahora magnificado por las redes sociales en el que no se está poniendo suficiente énfasis en los éxitos conseguidos por el presidente Trump en cuanto a la paz mundial, en cuanto a conflictos que se consideraban imposibles de solucionar y también, por supuesto, en cuanto a soluciones que son realistas, porque como buen negociador, el presidente Trump no tiene tiempo para estar entreteniendo ideas que han fracasado. Entonces, como buen negociador dice, esta avenida ya la hemos intentado, esa ya no vale. Esta avenida ya la hemos intentado, esa ya no vale. Ahora toca mirar esta avenida y vamos a trabajar para que la solución sea lo más rápida posible. Y yo creo que el mundo luego se lo reconoce y desde luego los votantes norteamericanos se lo han reconocido. Yo creo que sí. Ayer comentaba yo con los oyentes y con los compañeros de acá de la radio que si tomamos como punto de referencia, por ejemplo, 1930 o 1940, por decir un año, de ahí para acá, todos, absolutamente todos los presidentes que han tenido, que han llegado a la Casa Blanca, con la excepción de Dwight Eisenhower, que fue un militar que prácticamente desde niño tenía vocación militar y luego terminó siendo el comandante supremo que gana la guerra mundial, todos han sido políticos. Y el político de derecha o de izquierda, el político de cualquier color y de cualquier ideología, es un ser humano que vive gastando el dinero de los demás y cuando se le acaba el dinero que tiene para gastar, busca nuevos dineros con nuevos impuestos para seguir gastando, porque esa es su misión. Trump es el único de este grupo en los últimos 100, 120, 130 años que llega a la Casa Blanca sin haber ganado una elección ni para una alcaldía. Es un empresario y los empresarios exitosos tienen una cualidad común. Tratan de lograr el éxito, lograr los objetivos con los menores, la menor inversión posible de su dinero, porque lo que están es defendiendo es su propio bolsillo, su propia alcancía, su propia billetera. Si pueden lograr el mismo objetivo con 100 y no con 300, lo van a hacer. Claro. Y Trump... Claro, por eso no tiene ningún sentido muchas veces escuchar a algunos políticos en Europa decir, bueno, es que ¿cuál es la solución para Ucrania? Pues bueno, dentro de 5, dentro de 7 años, hombre, claro, a 140.000 millones cada cierto tiempo, pues esto no tiene ningún sentido. El concepto ese de conseguir resultados con el menor coste, no solamente económico, sino también de vidas, que es muy importante. Porque aquí nos olvidamos de que en todos estos conflictos, desde obviamente Oriente Medio a Venezuela, desde Cuba, Nicaragua hasta los Balcanes y Ucrania, estamos hablando de personas. Estamos hablando de personas. Yo el otro día lo comentaba, ¿no? Decía, miren, desde el incidente del viernes en el despacho Oval hasta ayer han muerto alrededor de 200 personas. Esos son 200 familias, son 200 matrimonios. Tenemos que ser conscientes de que hay que tomar posiciones realistas y que sean lo mejor para una solución pacífica, para la economía y para los ciudadanos, por supuesto. Absolutamente. Y nada más que ya para despedirnos, el concepto de convertir Gaza en una zona turística que pudiera parecer un total disparate, si pudiéramos con una varita mágica sacar de la mente y del alma de las personas que viven ahí el odio visceral por cuestiones religiosas y por todo lo que ha marcado el conflicto palestino-israelí desde mediados del siglo pasado. Si lo pudiéramos desaparecer con una varita mágica, la geografía permitiría que Gaza fuera un segundo Dubái en el Mediterráneo. Sería conveniente para Turquía, para Líbano, para Siria, para los propios países, para Egipto, para Israel, y los palestinos tendrían ahí una panacea. Estarían trabajando en todo el proceso de construcción de esa zona, los hoteles, una especie de Punta Cana o de Riviera Maya enclavada en una región muy pequeña, pero con gran potencial hacia el Mediterráneo y hacia lo que fuera el turismo, ¿no? Pero por supuesto están todas estas cuestiones
hormonales y pasionales del odio, de esta, de estas Por eso es poblaciones. por eso es importante la posición del presidente Trump en este momento, que es tener una visión que es, por un lado, profundamente humanitaria, porque él está pensando en una solución a conflictos humanitarios, y a la vez pragmática y con la cabeza fría. Es muy fácil, lo decía en la conferencia del despacho Oval, es muy fácil decir palabras duras, eso lo podemos hacer todos. Pero al final lo que tenemos que hacer aquí es solucionar conflictos, algunos de ellos enquistados durante décadas. Cuando salió la noticia de la idea del resort en Gaza, todos los medios de comunicación, o la mayoría, en Europa lo tildaban de una locura y de una tontería y de una idea Un disparate. de un disparate. ¿Sabe en qué medios de comunicación no se veía eso como ningún disparate? El mundo árabe. En Arabia Saudí, Ajá. en Emiratos, en Bahrein, Claro. etcétera. Ahí inmediatamente lo entendieron. ¿Por qué lo entendieron? Porque cualquier ciudadano que hoy viaje a Dubái, a Arabia Saudí, a Bahrein, a Omán, etcétera, países que ahora ya nos olvidamos, pero que durante mucho tiempo tuvieron conflictos muy significativos, hoy va a sitios donde la gente es rica. Esto es importante. Absolutamente. Rica y vive en paz. Ayer me contactaba una persona por mi teléfono celular y me decía, pero ¿cómo es posible que Trump hable en esos términos de Putin y no le llame asesino y no le llame genocida? Y yo le dije, mire, usted evidentemente no entiende el papel de un mediador. Claro. Cuando el presidente Franklin Roosevelt se reunió con Stalin en Europa, ya Stalin había masacrado 20 millones de seres humanos. Pero si el día antes de viajar Roosevelt hubiera dicho, mañana me voy a reunir con un genocida y con un asesino múltiple, Stalin no hubiera ido. O sea, si Trump empieza ahora a vociferar y a ponerle una serie de adjetivos a Putin, ni hay paz, ni hay negociación, ni hay nada. Lo que hay es tirarle más combustible a la hoguera. Y sobre todo hay que tener en cuenta, yo creo que algo muy relevante, porque aquí siempre no es lo mismo. En Estados Unidos esto sí es parte de las noticias. Aquí en Europa no se habla de lo más importante, que es que no existe la idea de que vaya a ocurrir algo con Rusia si China no está metida, ¿no? Entonces, en el momento en el que se quita ese jugador, se desvirtúa la idea. Por eso es tan importante, como decía usted perfectamente, entender la posición de un mediador. Y el mediador no es que tenga equidistancia, es que trae a dos partes a sentarse en la mesa y pasan tres cosas. La primera, cuando se sientan en la mesa, ya han llegado a un acuerdo de alto el fuego, que sí significa menos muertos. Número dos, cuando se sientan en la mesa, se empieza a entender las posiciones de manera diferente y sobre todo ahí es donde se puede presionar a que la posición y los intereses de Ucrania y de los ciudadanos que han sufrido se maximicen, ¿no? Absolutamente. Me encanta haberlo conocido a través de este medio y poder conversar con usted, y le garantizo que si está de su parte, pues va a ser la primera de muchas otras.